Hola chicos, hoy vamos a hablar de las leyes de los gases. Como siempre, lo primero que voy a hacer es dar unas pequeñas nociones teóricas y luego resolveré 4 problemas a modo de ejemplo. Bien, entonces, para empezar a hablar de las leyes de los gases, lo primero que tenemos que ver es que estas leyes nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura de una determinada cantidad de gas, de una determinada cantidad de gas. Vale, una vez que ya sabemos de qué nos van a hablar estas leyes de los gases y antes de empezar a hablar de las propias leyes, tenemos que tener en cuenta unas determinadas cosas. Y debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero, y es que si hablamos de la presión, que la vamos a representar con una P mayúscula, y que tenemos que tener en cuenta que la unidad que vamos a tener que utilizar siempre es la atmósfera, es decir, la presión siempre la vamos a medir en atmósferas. Es cierto que la presión se puede medir en otras unidades, y otras unidades son los milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces, claro, lo que tenemos que saber es cómo se relacionan los milímetros de mercurio y atmósferas, porque si nos lo dan en milímetros de mercurio debemos pasarlos a atmósferas. ¿Cómo se relacionan? Pues se relacionan siempre dividiendo dividimos los milímetros de mercurio entre 760. Esto viene del experimento de Torricelli, pero bueno, nosotros saber simplemente que tenemos que dividir entre 760. Es decir, si yo tengo 912 milímetros de mercurio, los tengo que pasar a atmósferas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer 912 entre 760 y esto es lo mismo que 1,2 atmósferas. ¿Vale? Ya tengo la presión. Otro dato del que voy a tener en cuenta va a ser el volumen, perdón. Vamos a hablar de el volumen. Claro, el volumen lo vamos a representar con una V mayúscula y el volumen siempre lo vamos a medir en litros. Claro, pero esta no es la única unidad en la que nos pueden dar el volumen. El volumen nos lo pueden dar expresado en mililitros, nos lo pueden dar expresado en metros cúbicos o nos lo pueden dar expresado en centímetros cúbicos. Vale. Aquí hay varias reglas de tres que nos dicen cómo pasamos de una a otra. Las dos más utilizadas en este tipo de ejercicios sería la de que un metro cúbico es lo mismo que 1000 litros, y otra sería que 1000 centímetros cúbicos es lo mismo que un litro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo haríamos cambios? Pues a modo de ejemplo podríamos poner que si yo tengo 2,5 metros cúbicos, esto sería 2,5. Para pasarlo a litros hay que multiplicarlo por 1000, lo multiplicaríamos por 1000 y tendría 2500 litros. Y si me dan que tengo, otro ejemplo sería que tuviese 450 centímetros cúbicos, para pasarlo a litro lo que tengo que hacer es dividirlos entre 1000. Serían 450 entre 1000 y esto me diría que tengo 0,45 litros. ¿Vale?
Hemos visto la presión, el volumen, lo siguiente que tenemos que ver es la temperatura. Tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. Temperatura. Perdón. Claro, la temperatura la vamos a representar con una T mayúscula y la temperatura la tenemos que expresar siempre en Kelvin. ¿De acuerdo? Claro, lógicamente la temperatura, la mayoría de las veces, en vez de darnos el Kelvin, nos la dan en una unidad que es mucho más habitual, que son los grados centígrados. ¿Cómo pasamos de Kelvin a grados centígrados? Pues esto se va a pasar, sumamos a los grados centígrados 273. Es decir, si yo tengo 25 grados centígrados, ¿cómo los paso a grados Kelvin? Pues sería 25 más 273 serían 298 grados, 298 Kelvin. ¿Vale? Bien, y lo último que tenemos que tener en cuenta, otra cosa que también tenemos en cuenta, es el punto 4, y es que a veces nos van a decir que las condiciones son condiciones normales. Condiciones normales. Esto nos lo pueden dar abreviado, que se pone con C.N. o simplemente CN. ¿Y esto qué significa? Nos están dando dos datos. Un gas está en condiciones normales cuando se encuentra a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿vale? Es decir, fijaros que cuando nos den condiciones normales me están dando dos datos: presión en una atmósfera, temperatura 0 grados, ¿vale? Después de todas estas consideraciones previas, vamos a ver cuáles son las leyes de los gases. Para ello vamos a borrar todo y vamos a ir hablando ya de cada una de las leyes de los gases. Y vamos a hablar, la primera ley de la que vamos a hablar va a ser la ley de Boyle-Mariotte. Ley de Boyle-Mariotte. Bien, la ley de Boyle-Mariotte, lo que hicieron fue fijar la temperatura, es decir, para ellos la temperatura es constante y a partir de que la temperatura es constante llegaron a la fórmula de que presión 1 por volumen 1 era igual a presión 2 por volumen 2. Esta es la primera fórmula que tenemos. Bien. Otra ley es la ley de Charles. Ley de Charles. Charles lo que hicieron es, en vez de hacer como Boyle-Mariotte, que hicieron que la temperatura fuera constante, Charles lo que hizo fue fijar la presión, es decir, a presión constante, y a partir de la presión constante llegó a otra fórmula, y era que volumen 1 partido de temperatura 1 era igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Esta es nuestra segunda fórmula, ¿de acuerdo? Tenemos una tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Que claro, ¿qué es lo que hicieron? Pues si Boyle-Mariotte fijaron la temperatura, Charles fijaron la presión, Gay-Lussac lo que hizo fue fijar el volumen. Es decir, estamos a volumen constante. Y aquí nos aparece una tercera fórmula en la que dice que presión 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 partido de temperatura 2. Tenemos una tercera ley, ¿vale?
Y ya para finalizar, hay otra ley que no tiene nombre porque se dieron cuenta que podían juntar las tres, y de aquí surge lo que se llama la ecuación general de los gases. La ecuación general de los gases. Claro, en este caso no había ninguna de las variables era constante. Ninguna variable es constante. Claro, al no haber ninguna variable constante, surge una cuarta fórmula que dice que la presión 1 por el volumen 1 partido de la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 partido de la temperatura 2. Y estas son las cuatro fórmulas que tenemos para resolver los problemas que hablan de las leyes de los gases. ¿Vale? Claro, aquí quiero hacer, antes de empezar con los problemas, quiero resaltar una cosa. Fijaros que hablamos de condiciones iniciales, hablamos de condiciones iniciales, que son la presión 1, el volumen 1 y la temperatura, perdón, he puesto 2, la temperatura 1. Y tenemos también unas condiciones finales. Condiciones finales. Que será la presión 2, volumen 2 o temperatura 2. Bueno, pues estos son los datos que tenemos que buscar. Tenemos que buscar datos iniciales y datos finales. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas, sería interesante que para apuntar los datos pusiéramos primero presión 1, volumen 1, temperatura 1, perdón, luego sería presión 2, temperatura 2, volumen 2, ¿vale? Y estos son aquí, todos los datos que nos den tienen que ser uno de estos 6, ¿vale? Bien, ahora ya, después de ver toda esta parte teórica, vamos a poner en práctica eso que hemos visto, donde espero que todo quede mucho más claro, ¿de acuerdo? Entonces, para ello borramos todo y ya nos pasamos a nuestro primer problema. Lo leemos y dice, un gas ocupa un volumen de 450 mililitros cuando se encuentra a 1,5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, calcula el volumen que ocupará cuando se encuentre a 684 milímetros de mercurio. Vale, entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los datos. Sabemos que es un problema de gases, por lo tanto ya sabemos que van a ser, tenemos presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2, y que estos van a ser nuestros datos. Entonces, ahora volvemos a leer el problema y buscamos los datos. Dice, un gas ocupa un volumen de 450 mililitros. Vale, pues el volumen que tenía al principio, el volumen 1, son 450 mililitros. Vale, cuando se encuentra a 1,5 atmósfera. ¿Atmósferas qué son? Es la presión. Por tanto, 1,5 es la presión 1. 1,5 atmósferas. ¿Vale? Si la temperatura permanece constante, ¿qué significa que la temperatura permanece constante? Significa que no cambia. Bueno, pues cuando un dato no cambia, quiere decir que a mí no me interesa ese dato. Es decir, no me sirve para nada. Por lo tanto, los datos de temperatura en este problema los puedo tachar. No me interesan. ¿Vale? Calcular el volumen. Vale, me dice calcular el volumen. Aquí está la incógnita. Que ocupará cuando se encuentre a 684 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es una unidad de presión, por lo tanto, los 684 son milímetros de mercurio. 684 milímetros de mercurio. Vale. Antes de buscar qué fórmula tengo que utilizar, lo primero que tengo que ver es si todos los datos están como deben estar. La presión en atmósferas, bien. El volumen tiene que estar en litros, esto está en mililitros, por lo tanto, lo tengo que pasar a litros. 450 mililitros, lógicamente, son 0,45 litros, ¿vale? Y luego ya los 684 milímetros de mercurio los tengo que pasar a la atmósfera. Recordar que era dividir entre 760, entonces son 684 entre 760 y esto me da que es 0,9
atmósferas. ¿De acuerdo? Tengo todos los datos en las unidades correspondientes. Ahora queda elegir de las fórmulas que nos hemos dado, ¿cuál es la que tengo que coger? Pues tengo que coger aquella fórmula en la que solo aparezca presión y volumen. Claro, ¿cuál es la fórmula en la que solo aparece presión y volumen? Es decir, que no aparece la temperatura. La única fórmula que hay es la de que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ya tengo puesta la fórmula. Ahora ponemos los datos. Presión 1, 1,5 por volumen 0,45. Igual a la presión 2 son los 0,9 y el volumen 2 es lo que quiero calcular. Vale, entonces ya solo me queda resolver esto. Multiplicamos primero estos dos datos, 1,5 por 0,45 me da 6,75, perdón, y esto sería igual a 0,9 por el volumen 2. Ahora despejamos volumen 2 pasando el 0,9 dividiendo y me quedará 6,75 entre 0,9 y esto me da el volumen 2 y por lo tanto el volumen 2 es igual, operamos y me sale que son 7,5, que como el volumen se mide en litros, pues 7,5 litros. Y esto ya es la solución del primer problema. ¿De acuerdo? Vale. Pasamos al segundo. Borramos el primero, ponemos nuestro segundo problema y lo leemos. Y dice, un globo cuando se encuentra a 60 grados tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su temperatura cuando se contrae hasta un volumen de 0,2 litros? Lo mismo que antes, tenemos un problema de gases, por lo tanto, sé que vamos a hablar de presión 1, de volumen 1, de temperatura 1, de presión 2, de volumen 2 y de temperatura 2. Vale, leemos los datos y vamos apuntando los datos en estos que hemos puesto. Entonces, un globo cuando se encuentra a 60 grados centígrados, esto es temperatura, ¿vale? Pues es la temperatura inicial, son 60 grados centígrados. Tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. Ya me dicen que es el volumen, por lo tanto son 500 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su temperatura? Me preguntan por cuál será su temperatura. Esta es la pregunta. Cuando se contrae hasta un volumen de 0,2 litros. Me dicen que el volumen va a ser de 0,2 litros. Si me fijo, en este problema no me dan ningún dato de la presión. ¿Vale? Pues al no darme ningún dato de la presión, quiere decir que no me interesa. Antes no nos interesaba porque nos decía que era constante. Esta no nos interesa porque no nos da ningún dato. Por lo tanto, como no me interesa, tacho la presión. Ahora me fijo en las unidades para comprobar que están expresadas en la unidad que tiene que estar. Y veo que aquí pone volumen 500 centímetros cúbicos, no porque tiene que estar en litros. Entonces, ¿cómo se pasan los centímetros cúbicos a litros? Pues dividiendo entre 1000. Lo divido entre 1000 y esto me da que son 0,5 litros. Aquí tengo 60 grados centígrados. Tampoco está bien porque tiene que estar en Kelvin. Vale, pues esto es 60 más 273. Me da un total de 333 Kelvin. Y este volumen ya está en litros, por lo tanto ya tengo todos los datos con las unidades correspondientes. Vale. Ahora me toca elegir la fórmula. ¿Qué fórmula voy a elegir? Pues aquella en la que no aparezca la presión. ¿Cuál es la única fórmula en la que no aparezca la presión? En la que es volumen 1 partido de temperatura 1 es igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Ya hemos puesto la fórmula, ponemos los datos. Y los datos son volumen 1 son 0,5. 0,5 partido de la temperatura 1 es 333. Y esto es igual al volumen 2, que son 0,2, y la temperatura 2, que es lo que me piden. ¿Cómo vamos a resolver esto para no equivocarnos? La mejor manera es hacer una diagonal, señalar la diagonal en la que se encuentra la incógnita, es decir, esta. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos con ello? Pues multiplicamos los datos de esa diagonal, es decir, 0,5 por temperatura 2 es igual, y multiplicamos los datos que están en la otra diagonal. 333 por
0,2. Esta es una manera muy cómoda y muy fácil de despejar y que no cometa errores. Entonces ahora esto es 0,5, temperatura 2 es igual 333 por 0,2 me da 66,6. El 0,5 lo pasamos dividiendo y me queda que la temperatura 2 es igual a 66,6 partido de 0,5. Resuelvo esta operación y me queda que la temperatura 2 es igual a 133,2. ¿Y en qué se mide la temperatura? En Kelvin, por 133,2 Kelvin. Y esta es la solución de mi segundo problema. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a pasar al tercer problema. Para ello borramos todo. Ponemos nuestro tercer problema, lo leemos y miramos a ver y lo tratamos y lo resolvemos. Y dice, una botella contiene nitrógeno a menos 23 grados centígrados y 988 milímetros de mercurio. Si el volumen de la botella no cambia, ¿cuál será la presión del nitrógeno cuando la temperatura sea de 27 grados centígrados? Vale, pues como es un problema de gases, sabemos que tenemos que empezar poniendo presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Vale, leemos los datos y dice, una botella contiene nitrógeno a menos 23 grados centígrados. Bueno, pues esto es la temperatura, ¿no? Entonces es menos 23 grados centígrados. Y 988 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es una unidad de presión, por lo tanto esto es la presión. 988 milímetros de mercurio. Vale. Si el volumen de la botella no cambia, ya me dicen que no cambia el volumen. Quiere decir que los datos de volumen a mí no me interesan. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la presión? Me preguntan por la presión. Cuando la temperatura sea de 27 grados, pues yo pongo aquí 27 grados centígrados. Vale. Lo siguiente que tengo que ver es cuáles son. O sea, tengo que comprobar que las unidades son las correctas. Aquí tengo milímetros de mercurio, hay que pasarlo a atmósferas. ¿Cómo se pasa? Pues dividiendo entre 760. Entonces pongo 988 entre 760 y esto me da 1,3 atmósferas. Activo la temperatura en centígrados. No puede ser, tiene que ser en Kelvin. Entonces lo que hago es pasarlo a Kelvin sumándole 273. Vale, pues menos 23 más 273. Esto me da 250 Kelvin. Y ya para finalizar, los 27 centígrados también los tengo que pasar a Kelvin, es decir, hago lo mismo, 27 más 273 y esto me da 300 Kelvin. 300 Kelvin. Cuando ya tengo todos los datos, tengo que buscar cuál es la fórmula que necesito. Y tengo que buscar una fórmula en la que no aparezca el volumen. ¿Cuál es esa fórmula? Pues la de presión 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 partido de temperatura 2. Como ya tenemos la fórmula, ponemos los datos. Presión 1, 1,3. Temperatura 1, 250. Es igual. Presión 2 es lo que me piden. Temperatura 2, 300. Y aquí, como antes, para resolver esto, primero voy a señalar cuál es la diagonal que tiene la incógnita. Señalamos cuál es la diagonal que tiene la incógnita. Y ahora ya sabemos que para resolver multiplicamos lo que hay en esa diagonal, es decir, 250 por la presión 2 y es igual a lo que sea a lo que hay en la otra diagonal, es decir, 1,3 por 300. ¿Vale? Esto es 250 presión 2 es igual 1,3 por 300 son 390. Vale, ahora despejamos presión 2 pasando el 250 dividiendo y me queda presión 2 es igual a 390 entre 250 y me sale que la presión 2 es igual, opero y me sale que es 1,56.
atmósferas. ¿Por qué? Porque la presión ya sabemos que se mide en atmósferas, ¿de acuerdo? Y con esto hemos acabado nuestro tercer problema. Bien, y pasamos al último problema. Para ello borramos todo y ponemos nuestro último problema, lo leemos y dice: un gas ocupa 12 litros a la presión de 608 milímetros de mercurio y a la temperatura de 2 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará si la presión fuera de 912 milímetros de mercurio y la temperatura de 57 grados centígrados? Bueno, pues como hemos hecho en todos, ponemos primero presión 1, temperatura 1, perdón, por seguir el orden de siempre, es presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2, ¿vale? Ahora, leemos para buscar los datos y dice: un gas ocupa 12 litros. Esto es volumen, por tanto, 12 litros. A la presión de 608 milímetros de mercurio. Vale, pues como ya me dice que es la presión, estos son 608 milímetros de mercurio. Y a la temperatura de 2 grados centígrados. Bueno, la temperatura son de 2 grados centígrados. Vale. ¿Qué volumen ocupará? Me preguntan por el volumen. Si la presión fuera de 912 milímetros de mercurio, me dice que son 912 milímetros de mercurio y la temperatura de 57 grados. 57 grados, ¿vale? Vale, aquí ahora lo siguiente que tenemos que hacer es pasar a poner los datos en las unidades correctas. Vale, los milímetros de mercurio hay que pasarlos a atmósferas. Se pasan dividiendo entre 760. Entonces pongo 608 entre 760. Y esto me da 0,8 atmósferas. ¿Vale? Los litros están bien, los grados centígrados no, porque tienen que ser en Kelvin. Entonces son 2 más 273. Esto me da 275 Kelvin. Los milímetros de mercurio también los tenemos que volver a pasar a atmósferas dividiendo entre 760, es decir, 912 entre 760. Esto me da 1,2 atmósferas, 1,2 atmósferas. Y ya para finalizar, los 57 grados también tienen que estar expresados en Kelvin, por lo tanto les tenemos que sumar los 273, es decir, 57 más 273, y esto me da 330 Kelvin. Vale, ya tengo todos los datos en las unidades correctas y ahora tengo que buscar la fórmula. Fijaros que aquí tengo todos los datos. Tengo datos de presión, de volumen, de temperatura. Por lo tanto, ¿qué fórmula tengo que utilizar? En la que estén todos los datos. ¿Y qué fórmula es esta? Pues la de que presión 1 por volumen 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 partido de temperatura 2. Vale, ya tengo la fórmula. Ponemos los datos. Dice presión 1, 0,8 por volumen 1, 12. Partido de la temperatura 1 son 275. Esto es igual a presión 2, 1,2 por el volumen 2, que es lo que me piden. Volumen 2 partido de la temperatura, que son 330. Y este, aunque parece un poco más complicado que los anteriores, se resuelve exactamente igual. Primero voy a señalar la diagonal en la que está la incógnita. La diagonal en la que está la incógnita es esta. Una vez que ya tengo señalada la diagonal que está en la incógnita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar todos los elementos que están en esa diagonal. Es decir, 275 por 1,2 y por volumen 2 será igual a la multiplicación de los otros elementos que están en la otra diagonal. De 0,8 por 12 por 330. Si simplificamos primero estos números operamos, me sale que estos son 330 volumen 2 es igual a 0,8 por 12 por 330 me da 3168. Ahora, despejamos el volumen 2 pasando dividiendo el 330 y me queda que el volumen 2 es igual a 3168
168 entre 330. Y ya para finalizar y resolver el volumen 2, operamos y me sale que el volumen 2 son 9,6 y como es volumen, será 9,6 litros. Y esta es la solución de nuestro último problema. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto hemos terminado. Espero que todo haya quedado claro y adiós.